Hola, Cande, buenos días, ¿cómo estás? Hola Vicky, buen día, todo muy bien. Muchas gracias por aceptar la entrevista. No, gracias a vos por la oportunidad, me encanta este encuentro. Eh, y a ver qué sale de esta charla. Bueno, yo te quería contar porque cuando te conocí en persona, nosotras sí que hace mucho tiempo que nos conocemos. Hace un año y medio o así, o 2 años, que Más o empezamos menos. con lo de Sí, mamis digitales, íbamos a sí. quedar, pero justo me pasó en el viaje que íbamos a ir al Congreso de Madrid, fue cuando me dijeron que tenía que perder el bebé, entonces no podíamos quedar. Y luego más adelante quedamos. Y cuando quedamos, me impresionó cuando me contaste cómo fue tu transición de venirte de Argentina a España y la naturalidad con la que me lo contaste. Y pienso que es verdad, me lo contaste como muy normal y, y pienso que eso le haría falta a algunas personas que están haciendo ese tránsito o no saben qué va a pasar. O si quieres contarme algo de eso, cómo decidiste venirte a España, por ejemplo. Eh, lo de la naturalidad creo, creo que tiene que ver con la conciencia con la que transitamos. Yo en lo personal y mi familia, ¿no? Eh, la realidad es que hoy estoy casi cumpliendo 3 años de estar acá y estoy en el momento de como de asentar todo lo que sucedió. En el momento que nosotras nos conocimos yo estaba en el medio de la tormenta, Sí, lo sé. nadando en el fango como podía, eh, y ahora estoy como mm, tomando conciencia Ujú. y siendo mucho más receptiva del aprendizaje que esto a nosotros nos dejó. Y por suerte eh, nos estamos como pudiendo despacito transformar también en esto que vos estás planteando en este encuentro acá, de poder contar para poder ayudar a otros que están en un proceso similar. Nosotros también lo hicimos, hablamos con mucha gente previo a venir y en lo personal nos sirvió un montón. Después el camino lo transita cada uno, la historia es de cada uno, cada situación familiar, personal, lo que sea, es diferente, no todos nos venimos con, con las mismas historias, con lo mismo a resolver, con los mismos recursos, las mismas realidades, pero todos vamos a transitar el duelo migratorio si decidís venir y a eso tenés que estar preparado. A que el duelo pase posiblemente por tus lugares más sensibles. ¿No? No, el duelo no lo vas a transitar donde no te duele. Te va a pegar emocionalmente donde más te descoloque. Y te vengas súper bien y súper armado, eh, lo vas a transitar de todas formas. Y eso hay que tenerlo claro desde el principio. Eh, nosotros, la realidad es que fue un proceso de casi 2 años de mucho estudio, de ver y de creernos realmente que nosotros estábamos tomando esta decisión y que no estábamos jugando a. Eh, pero hoy a la distancia de lo que rescatamos un montón es que a nosotros no nos impulsó el hartazgo, ni el odio, ni nada contra nuestro país, que sucede mucho, porque Argentina, bueno, no me acuerdo si lo dijiste, pero yo vengo de Argentina, Argentina está transitando una situación muy difícil, esas situaciones que son muy cíclicas, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que suelen venir seguido, pero a nosotros no nos movilizó eso, nos movilizó una necesidad personal, un deseo profundo de vivir esta experiencia, de cambiar de ámbito. Entonces, cuando lo que te moviliza es la conciencia de que sos responsable de lo que decidas en tu vida y estás decidiendo un cambio personal,
creo que es mucho más productivo que si tomas la decisión a lo loco y desde el enojo y decir, perdón la expresión, pero que se vaya todo el carajo, que se vaya toda la mierda, yo me mando a mudar de acá. No va por ahí. Hacerlo en caliente no sirve porque es a corto plazo. Te tiene que realmente movilizar un deseo de un cambio en lo personal. Tú te viniste, aparte de con tu pareja, con tus dos hijos. Es algo arriesgado, porque sí, es un cambio personal, pero no es un cambio personal solo tú y de tu marido, sino que tienes que contar que tus hijos también tienen que tener ese proceso de adaptación, ese cambio. ¿Cómo lo Sí, planteaste eso? es súper importante lo que Mm. decís, porque uno sí, como decíamos recién, es responsable de su vida, pero cuando tenés niños también sos responsable de la vida del otro. En nuestro caso, en ese momento teníamos a Faustino de 2 añitos y Felipe de 5. Y ellos estaban viviendo como una infancia perfecta y feliz en un pueblo del interior de Argentina, que podían salir afuera a jugar con sus amigos. Ahí no había pobreza, no había dificultades, era todo maravilloso. De golpe, nosotros sí que lo hablábamos en lo previo, pero no dejaban de ser 2 niñitos muy pequeños, que no podían dimensionar la decisión que los padres estábamos tomando, realmente. Decidimos que sea yo la que venga primero, porque soy yo la ciudadana europea, entonces si venía mi marido primero iba a tener que transitar un tiempo ilegal y ese riesgo no lo íbamos a asumir, teniendo niños menos. Entonces, en el momento de decidir, cuando dijimos que la que viajaba era yo, no solo rompimos nuestros propios límites, sino que le movimos el piso a un montón de personas que cuestionaban, ¿viste? Esto de los roles y de las Mm. etiquetas. La mamá en casa con los niños, el hombre macho alfa yendo a abrir el mundo y no sé qué. Bueno, en nuestro caso fue al revés. Y recibimos, ¿te vas sola? ¿Vas a dejar a tus hijos? O mi marido, Cristian, ¿cómo le vas a dejar ir sola? Sos vos el que tiene que ir como hombre, ¿viste? Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que también rompimos un montón de mitos y de realidades culturales que en realidad no tienen que ver con el género, ¿no? La Mm. mujer también somos capaces de agarrar nuestra maleta y venirnos a la nada misma, como hice yo, y el varón quedarse en casa con los hijos y contenerlos espectacularmente como hizo mi marido con los nenes. Mm. Tuvo una contención familiar y todo, pero el que se puso ahí con los chicos fue él. Y el punto que decías de la emoción de los nenes, ellos también transitaron su duelo migratorio, porque Felipe, mi nene más grande, claro, descubrió que había personas que eran diferentes a él, que tenían los ojos distintos, el color de piel diferente, que había gente que dormía afuera, que no tenía casa, ¿no? Entonces, él empezó a ver, salió al mundo y descubrió. Y al poco tiempo empezó a dimensionar la distancia y lo que esta decisión que habíamos tomado implicaba, ¿no? El alejarse de sus amigos, de su entorno, aún no habían empezado la escuela, no tenían sus actividades, Mm. estábamos en un piso, en un departamento, que ellos en Argentina vivían en una casa con patio, ¿no? Entonces un cambio muy, muy, muy grande. Y empezó a entrar en crisis, Felipe, ¿no? Y te estoy hablando de al mes de llegar, Felipe entró en crisis. Y viste que dicen mucho que los niños son el espejo de los padres y yo realmente creo eso. Ellos dicen y hacen los que los adultos a veces no podemos ni decir ni hacer.
Y al mes de haber llegado a Barcelona, Felipe, llorando mucho, me dijo lo que en algún punto con mi marido sentíamos en ese momento, ¿no? Que le habíamos cambiado la vida a ellos. Y llorando me dijo, ustedes me odian, me lo acuerdo como que fuese ayer, ustedes me odian, me arrebataron la vida, me quiero volver a la Argentina. Y para nosotros no era una opción, ni siquiera en ese peor momento de nuestro niño, o el inicio de su peor momento, no era una opción para nosotros dar marcha atrás. Porque confiábamos mucho en el proceso y en lo que estábamos haciendo. Al poco tiempo de haber llegado, nuestros ahorros desaparecieron porque no habíamos podido cambiar la moneda de la moneda argentina al euro, devaluó el peso, y lo que nosotros calculábamos que podíamos vivir de eso un par de meses fueron días. Entonces, la historia se complicó un montón. Y nosotros teníamos en un cuaderno todo anotado, el plan perfecto que íbamos a ejecutar. Ese plan perfecto me duró 10 días. Y después hubo que salir a la calle y transitar lo que esta experiencia nos traía como aprendizaje. Y era eso, ¿no? Lo primero que aprendimos fue la sabiduría de pedir ayuda, de decir, se nos fue todo al carajo, ¿ahora qué hacemos? Tenemos los 2 chicos, y salimos a pedir ayuda. Nos ayudó servicios sociales. Ahí entendimos que habíamos llegado a un lugar difícil de conquistar, como es Barcelona. Barcelona es un lugar tan internacional que todo el mundo quiere estar acá. Entonces es muy difícil, es una ciudad muy difícil de conquistar, pero una vez que lo haces, es como tener el mundo en la palma de la mano, ¿viste? Porque hay muchas oportunidades, pero bueno, esa conquista hay que lograrla. Y nosotros, el inicio de eso fue así, pidiendo ayuda con humildad, quizás, ¿no? De decir, pues, a ver, quitar el tabú, ¿no? De decir yo puedo con todo y decir al final no puedo con nada, necesito que me orienten. Y lo que conseguimos fue eso, que a través de servicios sociales nos puedan como ir metiendo despacito en el sistema laboral, la educación para los nenes. Antes Y de que fue... me cuentes esto de servicios sociales, te quería preguntar algo más anterior. Sí, Tú has dicho que eres ciudadana europea. sí. ¿A qué te refieres con que eres ciudadana europea? Porque eres de Argentina. Esa era Bueno, la... es la rareza que tenemos en Argentina. Ujú. En su momento hubo mucha migración. Hemos recibido en las épocas de guerra en Europa, recibimos mucho europeo en Argentina. Entonces, la mayoría de los ciudadanos argentinos, por lo menos un descendiente europeo en el árbol hay. En mi caso, mi apellido es italiano, mi nacionalidad es alemana por mis abuelos maternos. O sea, mis abuelos maternos eran alemanes, se vinieron a la Argentina, o se fueron a la Argentina, construyeron su vida y lo que nosotros hemos hecho ahora, ¿no? Nosotros, su descendencia, nacimos en Argentina, Ujú. pero tenemos ciudadanía europea. ¿Vale? También te quería preguntar por qué Barcelona. Si venías de un pueblito del interior de Argentina, ¿por qué no buscaste un pueblito igual aquí en España o en Alemania? Un pueblito también que fuera así chiquito. ¿Por qué irte a una gran ciudad? Eh, Tiene una mezcla de racionalidad y de misticismo la decisión. Porque nosotros cuando empezamos a hablar de partir, Ujú.
en ese momento era como que se había puesto un poco de moda que los argentinos se vayan a Dinamarca. Entonces dijimos, pues Dinamarca, y el idioma, no sé, veremos. Y empezamos como a investigar Dinamarca, pero estoy hablando del año 2020, plena pandemia. Ujú. Yo viajé en septiembre del 2021 y aún había algunas restricciones. Cuando quisimos sacar mi pasaje a Dinamarca, había restricción, Dinamarca no dejaba entrar a los argentinos. Y dijimos, bueno, ¿cuál sería la escala que hace el avión de ir de Córdoba, de Argentina, a Dinamarca? Y una de las escalas era Barcelona. Y a mí cuando dijimos Barcelona, a mí internamente algo se me movió. Y empezamos a investigar Barcelona y hablé con un primo que vivió 20 años aquí. Y después con una amiga que está en Granada y fuimos investigando y dijimos, el lugar es Barcelona. Y confiamos mucho en por qué esa puerta de Dinamarca se había cerrado y por qué la de Barcelona se había abierto, porque evidentemente el lugar era aquí. Y en el instante que yo pisé Barcelona sentí eso, que había tomado la decisión correcta. No sé si la energía del lugar, no sé, pero yo desde el primer día, desde ese domingo que caí a Plaza Cataluña solita con mi maleta, sentí que era la decisión correcta. Te reís, pero es literal. Así yo llegué un domingo al mediodía, un domingo a las 10 de la mañana. Ujú. No tenía idea de dónde estaba, Vicky. No conocía a nada ni a nadie. Yo me vine, tomé el autobús, bajé en Plaza Cataluña, me quedé así con mi maleta en la puerta del Corte Inglés. Digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Viste? Como los dibujitos animados que te quedas así. Le hablé a mi marido, le digo, ¿todo bien? Ya llegué. No tengo idea dónde es la habitación que alquilé. Me tomo un taxi y la habitación, el taxista me dice, pero estás a 400 metros. Le digo, por favor, llévame porque estoy perdida. Estaba súper nerviosa, ¿viste? Esto de salir del pueblo y venirte a lo desconocido, que no es lo mismo que irte de vacaciones y conocer una ciudad grande. No es lo mismo porque el plan es diferente. Yo venía todo con otra carga emocional encima, ¿no? Y nada, estaba de Plaza Cataluña en 400, 500 metros. Y así arranqué. Te quería preguntar, tú viniste en septiembre del 21. Sí. ¿Qué hiciste para sobrevivir? ¿Cuándo vino tu familia? ¿Cuánto tiempo estuviste sola? Nosotros alquilamos una habitación por el primer mes. Empecé a buscar trabajo, pero me encontré con la dificultad yo tenía mi NIE, pero lo tenía que reactivar con un contrato de trabajo. Y el contrato de trabajo no me lo daban si no tenía el NIE. Entonces ahí se complicó, porque era trabajar en negro, pero en negro yo no podía alquilar y no podía traer a mi familia. Entonces tenía que decidir qué hacer, si buscar un alquiler, si intentar hacer una carta de intención laboral. Era como que tenía varios frentes abiertos. Yo quería resolver el tema de la vivienda cuanto antes, porque necesitaba que mis hijos y mi marido estuviesen conmigo. Y también resolver lo del trabajo. Pero claro, empezó a ser como una bola de nieve, porque realmente no conseguía trabajo, a pesar de que tenía mi pasaporte alemán. Mi NIE estaba como dado de baja porque lo había sacado hacía muchos años. Y ahí entras, es muy común, digo, no solo mi experiencia, sino en general, entras en ese bucle burocrático que te hace perder tiempo, dinero, energías y de todo. Pero bueno, ese primer mes estuve ahí en esa habitación y nada, salía literal a
a la calle, a conocer gente, me conectaba con argentinos en Barcelona en Facebook, conocí a un par de chicas argentinas, conocí a una que hoy es muy, muy amiga mía desde ese momento, fue la primera persona que yo conocí aquí. Y nada, recurrir a eso, a los recursos que uno tiene de supervivencia. O sea, yo era salir, conocer, ver gente, hablar, buscar trabajo, empezar a hablar con las personas, con la chica con la que conviví ese primer mes, hablé mucho, era una chica catalana y ella me decía, acá se vive de tal manera y de tal otra, y me hablaba medio en catalán y medio en castellano, y yo empezando como a entender que acá se convive así, ¿no? Era como realmente, yo me sentía en Marte, estaba en un mundo absolutamente desconocido, yo no me vine con trabajo ni nada, era literal arrancar de cero, de la nada misma. ¿Y cómo saliste de ese bucle? Porque no tenías NIE para tener trabajo, tampoco te daban trabajo por tener el NIE, y era como un bucle y la habitación igual. ¿Cómo pudiste salir? Claro, la habitación la alquilé por un mes, terminado ese mes no tenía dónde ir, porque no conseguía otra cosa y no tenía dónde ir. La noche anterior, yo ahí ya la empecé a pasar un poco mal porque no se me daba nada según el plan, ¿viste? Otro aprendizaje, las estructuras tirarlas al tacho, Sí. ¿no? Tenés que tener un plan A, B, C, hasta la Z, y ser resiliente y bancarte lo que se te viene diferente a lo que programaste. Una amiga también que fue a través de ese primo que vivió tanto tiempo en Barcelona, me dijo, contactá a Julieta, Julieta va a ser tu familia, viven en San Cugat, y ellos me recibieron unos días más. Literal, hoy son mi familia aquí, ¿no? Son esas raíces que uno tiene que ir echando cuando recién llegas, ¿no? Mm. Y conseguí una carta de intención laboral. O sea, que me decían que me esperaban a tener el NIE y después de eso yo tenía trabajo. Y con esa carta, que era sellada, firmada, con todos los datos, fui a la policía y me activaron el NIE. Y ahí como que empezamos a acomodarnos un poquito. Pero ahí ya estaba Cristian y los nenes ya habían podido venir. Ellos vinieron a los 45 días, que hoy digo 45 días no es nada, pero para mí fue una vida entera. Esos días fueron muy duros. Y cuando yo me di cuenta de que alquilar acá es casi una utopía, es muy difícil, no le pude poner fecha de llegada de mi familia y ahí me desesperé. Si a mí me decías, bueno, dentro de un año, el 26 de diciembre, llegan, quizás era diferente. Pero a mí el vacío que me generó y una angustia desesperante, no poder ponerle una fecha de que yo iba a estar con mis hijos, ahí colapsé. Ahí ya no pude más, lo llamé a Cristian por teléfono, te sacas el primer pasaje y te venís. Y en ese momento, también en el medio de todo, consigo alquilar un piso turista. Caro, carísimo, pero pudimos vivir ahí los primeros 6 meses. Pero bueno, era difícil conseguir el trabajo sin el NIE, era difícil conseguir un alquiler sin tener las condiciones. Las condiciones para alquilar en Barcelona son muy complejas. Y nosotros no las teníamos, no tenía forma. Y bueno, alquilé un piso de turista. Tú llegaste en septiembre, a los 45 días llega el resto de tu familia, tu marido y tus 2 hijos. ¿A los Sí, niños los puedes meter directamente al cole? ¿Tienes que pasar algún proceso especial?
A los nenes fue inscribirlos en el consorcio de educación y esperar que me llamaran. Ellos llegaron en diciembre y claro, nos agarraron las vacaciones de invierno, entonces los nenes tuvieron casi 2 meses sin actividades y sin nada. Hasta que un día me llaman por teléfono y me dicen, te llamo de la escuela tal, y ahí fue como un poquito más de raíz metidita en la tierra. Fue de mucha ayuda la contención que nos dio la escuela, porque se involucraron directamente en nuestra situación familiar y ayudaron un montón a la adaptación de los nenes. Y eso fue súper importante. La misma función que hizo servicios sociales la encontramos en la escuela. Y la verdad que fueron como los pilares, familia, las fundaciones que nos ayudaron, la escuela, los pilares que pudieron sostener el duelo migratorio que en lo que transitamos los 4, ¿no? Vale, háblame más de los servicios sociales y las fundaciones. ¿A qué te refieres con que te ayudaron? Mira, nosotros no teníamos ni idea a dónde ir, ni fuimos a Cáritas, fuimos a la Cruz Roja, pero no reuníamos los requisitos para recibir la ayuda que ellos daban. Y creo que algunos de ellos nos dijeron, mira, en tal lugar está Servicios Sociales, que es depende del Estado, ¿no? Y ahí nos recibe una asistente social, así, muy, muy seria en su trabajo, y yo llorando, porque ¿cómo iba a estar en esa situación de pedir ayuda? Era una locura, Horrible. ¿viste? ¿Cómo puede ser yo pidiendo ayuda? Bueno, y ella me acuerdo que me dijo, ponele palabras a tu angustia. Y le empiezo a decir, me pasa esto, ¿y qué pasa con eso? Y que yo tengo 2 nenes. ¿Y qué? Y que si no puedo pagar el alquiler, ¿qué hago? Me quedo en la calle. Y ella me dice, estás en Barcelona. En Barcelona los niños no duermen en la calle y no se los sacamos a los padres por cuestiones financieras, económicas. Los niños son sacados de su ámbito familiar por excesos o por abusos o por lo que sea. Pero en este caso, no. Y me dice, nosotros no damos ayudas económicas, pero sí ayudamos a que se puedan conectar con fundaciones que ayudan a la inserción laboral, a la inserción cultural, a la educación y demás. Sí nos ayudaron, cada 15 días nos daban, nos íbamos a una de estas fundaciones y nos daban alimento, entonces nosotros con lo que trabajábamos podíamos pagar alquiler, el cole de los nenes y no sé qué más, bueno, el resto de los gastos. Y me vincularon, sobre todo a mí, con fundaciones que me ayudaron con mi currículum, a trasladar un currículum que servía en Argentina, pero no en la cultura europea. Hubo otra fundación que se dedicaban a vestirte y me dieron 5 outfits para ir a las distintas entrevistas de trabajo. Y después las fundaciones vinculadas a los nenes, sobre todo para Felipe, que es el más grande, que a pesar de que en el cole nos estaban ayudando un montón a que funcionara y demás, Felipe entró en depresión y era muy notorio y estaba realmente mal. Y Servicios Sociales me hace la derivación a la Fundación La Caixa y Felipe fue un año ahí y iba 2 veces por semana a la salida del cole y hacía salidas los fines de semana. Entonces, eso le dio un lugar de pertenencia, amigos nuevos, psicóloga, ayuda con las tareas del cole, con el catalán. Fue como un proceso. Y bueno, y él le dieron el alta
de su tratamiento psicológico y ahora está súper, súper, súper bien. Has hablado de los trabajos, de que te daban 5 outfits para ir a las entrevistas de trabajo. ¿Tú y tu marido estáis trabajando de lo mismo que en tu país? ¿Habéis intentado trabajar de eso? ¿Estáis trabajando de otra cosa? ¿Os habéis reinventado? ¿Qué ha pasado con vuestra historia en el trabajo? Nosotros veníamos con la idea de trabajar de lo que sea en el primer momento para subsistir, sabiendo que acá es un lugar que hay muchas oportunidades y que depende de uno, que las cosas mágicamente se te den, depende de vos y no de las circunstancias externas. Yo, en todos los lugares así, siempre depende de uno, pero hay veces que uno se siente más cómodo o que encaja mejor en otros ámbitos, y es lo que nos pasaba a nosotros. Entonces, sí teníamos súper claro que íbamos a venir a hacer lo que salga, lo primero que, porque teníamos que subsistir. Y después, con el tiempo, ir decidiendo qué tipo de vida profesional y laboral queríamos tener. Mi marido primero trabajó en Globo y ahí él aprovechó, la verdad que fue poco tiempo, pero él salió literal a la calle, se conoció todo Barcelona y en los tiempos de descanso se ponía a hablar con otras personas, otros compañeros de Globo, y ahí él empezó como a entender, ¿no? A entender qué era Barcelona, cómo se movía Barcelona, dónde estaban las oportunidades, nada, y empezó a hablar, 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 y, y de ahí contactó, bueno, con una persona que también se hizo amiga y pasó al sector de la construcción. En Argentina, Cristian hacía trabajo de oficina, administrativo. Él allá lo que acá es, ¿cómo es? Contable. Un contable, 11 años de oficina. Acá vino, trabajó en Globo y ahora está en la construcción. Se dedica a arreglar fachadas de edificios colgándose del arnés. No es para cualquiera, porque yo, no sé, veo las fotos y entro en pánico, me da un vértigo de locos, pero él se anima, le gusta y está feliz y me dice, no me meto en una oficina nunca más. También es eso, ¿no? De despojarnos de las etiquetas y del qué dirán si no me dedico a lo que estudié. ¿Y qué pasa con mi título universitario? Pues el conocimiento lo tengo y lo implemento en lo nuevo que estoy transitando, ¿no? ¿Lo va a hacer toda la vida? No, tenemos ahora otros proyectos, otras cosas que lo vamos a hacer juntos, pero todo eso es aprendizaje y sirve de igual que el título universitario colgado en la oficina. Algunos deciden hacerlo, otros no, eso es muy personal. Vosotros Y yo, habéis decidido, perdón, ¿qué? cuéntame, que si habéis decidido convalidar el título, te iba a preguntar. No, no, ninguno de los dos. No, porque no teníamos ninguno de los dos el deseo. A mí no me hacía falta por el tipo de profesión que yo tenía o que tengo. Y a él hacerlo le implicaba tiempo, dinero y meterlo en una realidad que él no tenía ganas de continuar, que era seguir haciendo lo mismo. Entonces no lo hizo, no se le pasó ni por la mente, no lo hizo. Hay otras profesiones que sí, que incluso ahora sé que, por ejemplo, para los psicólogos está siendo bastante más accesible. Los abogados la tienen creo que un poco más complicada, pero es absolutamente personal de la decisión de vida profesional y personal que cada uno asuma. Tenés las dos opciones. Sí. Yo creo que los abogados es muy difícil porque las leyes de cada país es distintas por mi Claro, conocimiento. Entonces, como las leyes son diferentes, no pueden convalidar casi nada y tienen que volver como a hacerlo de nuevo. Pero claro, sí y que los hay contables igual. profesiones, Los mm, contables igual, es lo mismo. pero sí que hay profesiones que sí que se pueden convalidar. Incluso aquí Bueno, están trabajando de eso.
Claro, conozco un chico, muy, muy amigo nuestro, que está hace bastante tiempo ya, es oftalmólogo y él trabaja desde el primer día de su profesión. Y también otra chica que es pediatra y me dijo, yo trabajé en pediatría desde el primer día. ¿Cómo lo hicieron? Yo ahí ya no lo sé, No. pero, pero bueno, que se puede, se puede. Sí, pero también creo que es un proceso porque hay que apostillar los títulos allí, Sí, enviarlos aquí, ver si te lo convalidan. Creo que también sí, es un proceso, lo que tú has dicho, costoso, largo y sí. desgastante. Posiblemente convenga hacerlo antes de que te vengas. O sea, Sí, hacer la investigación y arrancar con el mm. papeleo para ganar tiempo y que no te pille eso aquí. Cuéntame de ti, perdón, que te he cortado antes. Me has contado de Cristian, ahora cuéntame de ti. Sí, y bueno, y yo, el primer trabajo que tuve, empecé a trabajar así los domingos y festivos y al poco tiempo me hacen efectiva y me dan más horas, la semana completa. Pero bueno, empezamos a ver algunos desajustes dentro de la empresa, me trasladaron una vez, me trasladaron otra vez. Eh, yo estaba transitando a nivel familiar un proceso de pérdida, de duelo, y emocionalmente se me sumó eso también. Eh, y una convivencia que habíamos alquilado un piso, viste que te decía recién, es tan difícil de alquilar, tener las condiciones es cuestión de tiempo y de hacer las cosas bien, pero mientras tanto tenés que tener un lugar donde vivir, entonces no nos quedó otra que compartir alquiler y fue una convivencia muy dura y muy difícil porque las convivencias son así, complicadas. Entonces, sumado a un ritmo de la empresa con el que yo no funciono, colapsé, colapsé y me dio un ataque de pánico. Eh, Me sacaron en ambulancia, internada y no sé qué, y pillé la baja de largo plazo porque no podía trabajar. Claro, eran como muchas heridas muy abiertas, incluso la recuperación de mis hijos, ¿no? Eh, Todo, lo personal, lo profesional, lo familiar, se me juntó todo y fue una bomba de tiempo. Pero esa experiencia a mí lo que me trajo primero a, así como aprendí a pedir ayuda, aprender a decir, no puedo más, hasta acá llego, doy un paso al costado, me regenero y volvemos a empezar. No fue fácil porque culturalmente uno tiene esto de trabajar, la exigencia, y si no es con esfuerzo no vale, y si no es Con reventando el sacrificio. camino y colapsando en el camino no vale. Y por suerte pude como salir de ese pensamiento y darme el espacio de sanación y empezar a reconstruir mis pedacitos de nuevo. Y en ese tiempo decido reinventarme o retomar la profesión desde otro lugar, que fue cuando conocí a Mamis Digitales y te conocí a vos y demás. Pero fue todo un proceso. Después de Mamis Digitales hice otra formación y hoy estoy como en una etapa profesional desde un lugar que quiero y que me sirve porque estoy trabajando desde mi casa, con los horarios de los nenes súper acomodados. Entonces, eh, bueno, fue parte todo de un proceso y de mucho aprendizaje en el medio, de soltar creencias sobre todo, ¿no? Y para terminar, cuéntame cómo es ahora vuestra actualidad después de 3 años.
Después de pasar todo este camino, ¿cómo estáis ahora? Bueno, me viene así como un poquito de... me remueve porque hace mucho que no lo hablaba así tan profundo de nuevo. En este momento es como un mirar desde un lugar de mucho agradecimiento. Nosotros, por suerte, tuvimos la capacidad de darnos cuenta de que estábamos transitando el ojo de la tormenta y que la pasás mal, la pasás realmente mal, pero siempre tuvimos la claridad de saber que era cuestión de tiempo, que si nosotros nos seguíamos moviendo de esa misma manera, íbamos a lograr lo que habíamos venido a buscar, que es la vida que estamos llevando ahora, ¿no? Trabajar tranquilos, vivir tranquilos, poder dar espacio a eso, a la vida que uno quiere y desea, que no es nada maravilloso, ni irte a vivir a Dubái, no sé, es la vida cotidiana, más liviana, más ligera, más auténtica con uno mismo, sin tantas etiquetas, sin tantas actuaciones externas y más aceptación de uno. Es todo un gran aprendizaje. Y hoy a la distancia vemos eso, cómo transitamos ese momento de tormenta y hoy estamos como en ese vuelta a salir del sol. Me preguntás si me arrepiento de algo, de nada. No me arrepiento de los riesgos que asumimos, no me arrepiento de los dolores que transitamos, no me arrepiento de haber estado lejos de mi hermano cuando partió, porque aprendí que el dolor no es ni más ni menos doloroso por la distancia física, ¿no? Es más doloroso cuando hay distancia del corazón y eso no pasó. Y bueno, es aprender también a escuchar esa voz interna cuando te da la señal de que hay un deseo al que tenés que seguir. Darle lugar y espacio al deseo que una y otra vez vuelve, porque es ahí donde está tu historia. Es ahí. ¿Y cómo están tus hijos ahora, a día de hoy? Bellos, grandes, hablando un perfecto catalán, súper adaptados. Ellos sienten que hoy Barcelona ya es parte de su vida y que quieren transitarlo aquí. Amando Argentina, ellos se sienten argentinos, saben de su familia allí, saben de sus amigos allí, tenemos contacto casi a diario. Sabemos que nuestro corazón va a estar dividido el resto de nuestros días, porque eso también es importante saber. Cuando tomas la decisión de emigrar, sea mucho, poco, para toda la vida o unos días porque no te lo bancás y te volviste, tu corazón va a quedar partido a la mitad. Va a ser un poquito de allá y un poquito de acá. Y nuestra proyección es, para los nenes también, ser como ciudadanos de aquí y de allí, ¿no? Estar abiertos a tener raíces a donde vayas. Y hoy me decís, y me pinta irme finalmente a Dinamarca, pues va, no es mi necesidad, pero así fuera, bueno, uno ya tiene una experiencia, ¿no? Y lo otro es también aprender a transitar esos momentos de sufrimiento. Y cuando decimos, bueno, todo tiene su aprendizaje, para algo te pasan las cosas, todo bien, pero mierda, duele, se sufre, y bienvenido sea. Al carajo, el aprendizaje lo tendré después.
en el momento la tenés que pasar y la pasás. Así, como decíamos al principio, en el fango y aceptando el sufrimiento. En esto de migrar y en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Sí. Y después, bienvenido sea el aprendizaje. Y ahora yo me río porque digo, estoy en un momento de la vida así como súper tranquilo. Y hay veces que te dicen, pues, si estás tan tranquila es porque en tu vida nada pasa. Bienvenido sea. Sí. Después de tanto, estoy como súper tranquila y empática con esta situación de estar viviendo así, como quiero vivir. Qué bonito eso. Me quedo con eso que has dicho. Cuando estamos tranquilos es que nada pasa. Y eh, como dicen los ingleses, ¿no? Si no hay noticias, es que son buenas noticias. Exactamente. Pues ya está. Yo me quedo con eso. Me alegro mucho de que hayáis pasado este momento, de que estéis viviendo los cuatro solos en un piso, que estéis contentos, que los niños estén contentos. Reinventarse, qué bueno es a veces, aprender Sí, otras facetas de uno mismo que a veces no tenemos en cuenta, porque si, sí, a lo mejor si no hubierais salido de ahí, ni Cristian hubiera sabido que se podía dedicar a algo más que contador, por ejemplo. sí. Y muy contenta con la entrevista, muchas gracias, Cande. No sé si quieres agregar alguna cosa más. Bueno, creo que lo que tenía para decir lo dije. Si hay alguien que esté con la intención de, o con el deseo de buscar nuevos horizontes, primero conexión con uno mismo, qué es lo que te moviliza a tomar la decisión, desde qué lugar lo vas a hacer, y después planificarlo. Planificarlo, no hacerlo desde el odio y el rencor, sino desde una decisión de cambio. Y bueno, para lo que quieran, si hay alguien que esté escuchando aquí y necesite un poquito más, aquí estoy. Bueno, no has contado muchas cosas sobre ti en esta intervención, pero sé que estás trabajando en casa. ¿Quieres contar algo de eso? Igualmente dejaré tu Instagram aquí para que te contacten, pero Dale, ¿quieres contar algo de eso, por favor? dale. Sí, en este proceso de reinventarme, Ujú. yo venía como diseñadora gráfica desde Argentina, encontré a Mamis Digitales y me formé como community manager. Y a pesar de eso sentía que había algo más que tenía que hacer y lo encontré en una formación eh, que la plataforma es Gaiki, que es una plataforma de Argentina, y me formé como coach creativa. Entonces, ahora estoy haciendo asesorías y mentorías y acompañamiento en marca personal y branding y trabajo en las redes sociales, plácidamente desde mi casa, manejando los horarios de mis hijos, que para mí es súper importante estar presente, no estar cumpliendo horarios afuera. Y nada, como súper equilibrada en eso. Y, y, bueno, siento que entre las tres encontré como el trípode con el que yo estoy pudiendo incluso acompañar emocionalmente a muchas personas. Y está bueno. Eso está genial. Igualmente, Sí, ya te digo que dejaré tu Instagram aquí abajo. No sé si dale, me das alguna red más o lo que sea, lo hablamos después. Y lo dale, dejamos todo aquí por si quieren contactar contigo, tanto por si se quieren venir de Argentina o si necesitan ayuda con su marca. dale. Y agradecerte, Candes, como siempre. Gracias a vos. Gracias a vos. Siempre es un placer verte, Vicky. Lo mismo digo. Un beso, Candes. Gracias, Lina. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.